En la reciente consulta electoral, en la que el Pacto Histórico, la agrupación de la izquierda en Colombia, obtuvo más de 2.7 millones de votos, hubo opiniones encontradas. En esa consulta, lo que sí es cierto es que votaron principalmente personas en la periferia del país, en aquellas regiones, en aquellos municipios en los que los clanes políticos, en los que los grupos armados ilegales tienen mayor influencia y por tanto es más fácil movilizar votos por lo que se ha llamado tradicionalmente en Colombia como estructura tradicional. En otras palabras, el pacto histórico es más fuerte, la izquierda es más fuerte, donde los clanes políticos y los grupos armados son más fuertes. Aquí hay dos puntos a considerar. El primer punto es que la consulta no se realizó en un día electoral. Es decir, había incentivos realmente bajos para que la mayoría de la población acudiera a las urnas. Por ejemplo, no se entregaba certificado electoral. No se escogían tampoco quienes ocuparían los cargos en, por ejemplo, el Congreso y la Cámara. Se escogían apenas los candidatos, el orden de los candidatos en las listas cerradas. Es decir, esta era algo así como unas primarias, una elección interna entre los miembros de la izquierda, por lo que los incentivos para que las personas del común, normalmente muy poco interesadas en política, participaran, eran muy bajos. La segunda es que hubo al menos dos irregularidades importantes en el proceso de votación. La primera irregularidad consiste en el hecho de que el registrador permitió que los votos se depositaran después de las 4 de la tarde, lo que prohíbe el artículo 111 del Código Electoral. La segunda es que hubo un comportamiento anómalo en los escrutinios de la votación. En las primeras mesas, el promedio de votos por mesa no superaba los 20, luego llegó a los 26 y poco después llegó a los 60. Para el penúltimo boletín, el promedio de votos por mesa era de aproximadamente 590, lo cual constituye en efecto un comportamiento bastante anómalo. Si analizáramos candidato por candidato, municipio por municipio, nos daríamos cuenta que el pacto histórico, es decir, la izquierda, es más fuerte, radicalmente más fuerte en aquellos municipios en los que el gobierno nacional, es decir, la izquierda, tiene también el poder local. En otras palabras, es muy probable que se haya movilizado la maquinaria estatal para obligar o convencer a ciudadanos a votar. En aquellos municipios en los que las alcaldías o las gobernaciones, en el caso del departamento, tienen una fuerte presencia de la izquierda o son de la izquierda, pues hubo una mayor cantidad de votos. Esto indica que la izquierda en esos departamentos y municipios presionó a los contratistas y usó el poder del Estado para convencer a la gente de votar precisamente a la izquierda. Ahora bien, ¿por qué a los grupos armados les conviene que la izquierda esté en el poder? ¿Por qué apoyan a la izquierda? Pues muy sencillo, apoyan a la izquierda porque a los grupos que se dedican a la economía ilícita les conviene que sea la izquierda la que ostente el poder del Estado. ¿Por qué? Porque la izquierda ha sido históricamente mucho más blanda que la derecha, combatiendo a narcotraficantes, a criminales de todas las clases o a grupos armados en general. Tanto así que una de las políticas bandera del gobierno de Gustavo Petro, primer gobierno de izquierda en Colombia, fue la llamada paz total, un reencauche de la política de abrazos, no balazos de Andrés Manuel López Obrador, que en México implicó la construcción de varios estados paralelos controlados por los cárteles de la droga. Lo mismo ocurre en Colombia. Los grupos armados se sienten más cómodos con la izquierda porque la izquierda no utiliza a las Fuerzas Armadas para combatirlos, sino que, fundamentados en esa ideología de las causas objetivas del delito, se dedican a la inversión social, es decir, convierten al Estado en un mero proveedor de servicios como educación, salud y en algunas ocasiones infraestructura, mientras quienes verdaderamente ostentan el poder de la fuerza son precisamente los grupos armados. Ahora bien, ¿por qué esto es relevante? Petro llegó al poder, la izquierda llegó al poder, por una combinación de tres factores. Primer factor, el apoyo de los grupos
políticos regionales, de los clanes regionales. Los clanes regionales son formas de referirse a familias o grupos de políticos que se organizan para ganar elecciones y garantizar el saqueo del Estado durante un largo periodo de tiempo, y que dominan normalmente aquellas regiones que son más pobres y por tanto tienen un peor control ciudadano. Petro llegó allí con el apoyo de estos grupos, apoyo que su hoy ministro del Interior y su ex embajador en el Reino Unido, Roy Barreras y Armando Benedetti, o Armando Benedetti y Roy Barreras, para ser precisos, lograron. Petro llegó al poder por una combinación del apoyo de esos grupos regionales con el segundo factor. El segundo factor es el apoyo de los grupos armados, grupos con los que el gobierno, el futuro gobierno del entonces candidato Gustavo Petro, negoció en lo que se llamaría luego el Pacto de la Picota. Esto a través de su hermano. El tercer factor, más importante que todos los demás, así nos duele reconocerlo, es el voto de opinión. Petro llegó al poder empujado por una enorme masa electoral, masa en su mayoría compuesta por personas que realmente creyeron el cuento del cambio que Petro tanto prometió, de la mano de su vicepresidente Francia Márquez. El asunto es el siguiente: en las ciudades importantes, es decir, Cali, Medellín, Barranquilla, Pasto y fundamentalmente Bogotá, el voto no es fácil de comprar ni de movilizar por estructuras políticas. La mayor parte de las personas viven sus vidas desentendidas del poder del Estado, por lo que cuando votan lo hacen movidas principalmente por el corazón y por la ideología en la mayoría de los casos. En otras palabras, estos votos reflejan verdadero voto de opinión. Es allí donde Petro demostró ser muy fuerte. Petro no llegó al poder solo porque lo apoyaban los clanes familiares de las regiones o porque lo apoyaban grupos armados. Llegó al poder porque realmente logró convencer a mucha gente de que él representaba un cambio necesario en las dinámicas políticas de nuestro país, de Colombia. Después de 3 años y contando en el poder, Petro ha demostrado no ser lo que la gente esperaba que fuera. En otras palabras, Petro llegó prometiendo algo y no solo no lo ha cumplido, sino que en ocasiones ha hecho exactamente lo opuesto a lo que prometía. Bueno, no siempre. En algunos casos, como en el caso de la reforma a la salud, Petro está haciendo lo que prometió: estatizar el sistema de salud. El problema es que su proceso de estatización se ha cobrado con la vida del sistema. Lo ha debilitado a tal grado que lo ha arrodillado al sistema político, interviniendo EPS que más o menos funcionaban y que ahora funcionan mucho peor que antes. Veamos otros frentes. Petro no solamente no condonó las deudas del ICETEX, sino que eliminó los subsidios a las tasas de interés que esta entidad ofrecía. Muchos estudiantes y ex estudiantes que tenían deudas tremendamente grandes con el ICETEX, que les había prestado para estudiar en universidades privadas, votaron por Petro porque este candidato les ofrecía condonar, borrar, destruir, eliminar las deudas que tenían con esta entidad de carácter financiero. Eso no solamente no ocurrió, sino que la situación se empeoró cuando el ICETEX entró en un estado, en una crisis en la que ya no solamente no se podía permitir condonar las deudas, sino que tenía que aumentar las tasas de interés. El caso de las universidades públicas es aún más triste. Petro eliminó programas, becas que permitían que población vulnerable que hubiera demostrado mérito entrara a universidades privadas. Programas como Generación E, en su componente de excelencia, y Serpi lo Paga funcionaban porque permitía que los estudiantes de mejor rendimiento de las escuelas y colegios públicos y que eran pobres o de clase media pudieran acceder a universidades normalmente reservadas para las personas ricas. Esto creaba movilidad social e estimulaba el desempeño en las pruebas saber. Petro eliminó ese programa argumentando que alimentaba con recursos públicos a las universidades privadas, lo cual es una reverenda idiotez. Pero al margen de eso, se supone que el dinero iría a parar a mejorar a las universidades públicas. Hay que preguntarle a los estudiantes de la Universidad de Antioquia si es que tal cosa realmente ocurrió. En el plano político, Petro se ha aliado o continuó su alianza, profundizó su alianza con grupos políticos tradicionales, con clanes políticos cuyo único fin es el saqueo del Estado. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, una entidad que se encarga de llevar agua y suministros a regiones afectadas por riesgos o por desastres naturales. En esta entidad se presentó un saqueo multimillonario. El dinero
que salió de esa entidad fue a parar a los bolsillos de congresistas de estructuras políticas tradicionales a cambio de que estos congresistas votaran que sí a reformas como la pensional, en la que Petro también probablemente fracasará. Otro ejemplo, menos conocido pero igualmente importante, es el de lo ocurrido con los congresistas Julián Bedoya y Carlos Trujillo. Petro les dio prebendas con dineros públicos, o si no, pregunten qué hacía el exministro, el ministro de Salud en Itagüí, en la casa del señor Carlos Trujillo. Casos de esta naturaleza se han presentado y han copado titulares por varios años desde que el gobierno llegó al poder. La corrupción se ha vuelto un pan de cada día y las personas confían cada vez menos en que Petro no supiera lo que ocurría a sus espaldas. Petro gobierna con el diablo y se ha convertido poco a poco en uno de sus esbirros, y es que él no representa una amenaza peor. Petro ha fracasado sistemáticamente al tratar de reformar el sistema de salud. Y es que, es cierto, el sistema de salud de la Ley 100 tenía problemas, había corrupción y problemas de eficacia y efectividad. Pese a que la cobertura era buena, la cobertura efectiva, es decir, los tratamientos que realmente se llevaban a cabo, era baja en comparación a las necesidades que tenía una población que se enfermaba o se enferma con mucha más frecuencia que antes. Ahora bien, no es cierto que la reforma a la salud realmente resuelva el problema. La reforma, tal y como está planteada, pone aún más de rodillas al sistema de salud frente al poder político, elimina la independencia de los operadores de la salud y supedita al capricho de poderes políticos regionales la efectividad de la cobertura del sistema. Estos constantes fracasos se han traducido en un fracaso simbólico. Petro ya no representa lo que representaba, no al menos en el imaginario de la mayoría de sus otrora votantes. Así pues, es cierto que Petro todavía tiene seguidores bastante fieles, pero son un grupo cada vez más reducido y más radicalizado que no atiende a razones. Un grupo que se encarga él solito de espantar a los votantes de centro. Petro representa un fracaso político, económico, y sobre todo un fracaso simbólico. Su narrativa, que había logrado convencer incluso a sectores que no se identificaban con la izquierda, está debilitada, destruida prácticamente por culpa de sus propios fracasos y de sus decisiones. Estos constantes fracasos políticos, sociales y económicos se han traducido en un fracaso simbólico. Petro ya no representa lo que representaba y por tanto el pacto histórico, la agrupación que lo llevó a donde está, tampoco. Petro ya no es, en el imaginario colectivo, al menos en el imaginario de la mayoría, es el líder antiestablecimiento, provocador, incluso rebelde, que lo hacía atractivo para votantes jóvenes y cansados de las dinámicas políticas preexistentes. Ya no es eso y más bien se parece más a una manifestación de un establecimiento cada vez más podrido y triste. El pacto histórico trató de aliarse con el establecimiento para poder llegar al poder. Sin embargo, ese establecimiento, que es un monstruo terrible, se lo está tragando. La forma de gobernar de Petro se parece más a la forma de gobernar de Santos, pero mucho menos profesional y mucho menos cuidadosa de las formas. No se confunda, sin embargo. Petro nunca fue antiestablecimiento. Todo lo contrario, se alió con el establecimiento para poder llegar al poder. Utilizó al pacto histórico como una excusa para unir al establecimiento con redes políticas regionales y ese voto de opinión del que hablábamos antes. Sin embargo, ese establecimiento se demostró, por su experiencia y porque tiene más dinero, mucho más fuerte que esas redes de opinión. Hoy se lo está tragando. Hoy el establecimiento del que tanto despotricó la izquierda durante tantos años se está tragando al pacto histórico bajo la mirada impasible de un señor que llegó donde está y que no sabe si quiere continuar en el poder. No quiere decir lo anterior que no haya petristas por convicción. Petro todavía tiene una base de seguidores, una base cada vez más pequeña y más radicalizada en comparación a lo que era en el año 2022. Petro llegó al poder, insisto, aliándose con múltiples grupos. Hoy esos grupos lo han abandonado porque quieren derribarlo y sucederlo. Cuando decimos que Petro hundió a la izquierda, no nos referimos a la izquierda como colectivo, sino a la izquierda como verdadera corriente ideológica. Hoy no existe realmente una corriente ideológica de izquierda al margen de políticos cuyo cuarto de hora ya pasó, como Jorge Robledo.
Esa izquierda ha quedado completamente deslegitimada en lo simbólico, completamente desarmada en lo político, completamente desamparada en lo electoral. Carecen de fuerza y fortaleza porque el voto de opinión sí castiga. Mientras tanto, los clanes electorales, los clanes políticos y las maquinarias del establecimiento siguen más fuertes que nunca, gracias precisamente a que se nutrieron de las mieles del Estado. Un ejemplo paradigmático es el caso del Partido Verde, un partido que por muchos años fue referente de la anticorrupción. Un referente un poco hipócrita y falso, pero al menos en el imaginario colectivo eran un partido de centro que se oponía a los radicalismos de derecha, se oponía al establecimiento y se oponía a los radicalismos de izquierda. Hoy ese partido trata de hacer oposición al mismo tiempo que recibe burocracia. Petro volvió a la izquierda adicta al dinero del Estado y en ese proceso eliminó cualquier atisbo de legitimidad política, eliminó y destruyó, se encargó de atacar, de doblegar a su voto de opinión, voto que hoy irá al abstencionismo porque no existen opciones políticas que lo representen. Toda la izquierda es adicta a la corrupción gracias a Petro, gracias a que utilizó las formas de hacer política del establecimiento y el establecimiento se lo tragó.